séptimo webinar, séptimo directo que hacemos con vosotros al máximo nivel para introduciros al análisis on-chain. 10 monedas destruidas, Coin Destroyed, como lo queréis llamar, va a ser un indicador clave en vuestros análisis pues al estudiar Bitcoin y todo el mundo institucional, ya sabéis, acumulación, distribución de todas estas entidades que está a la orden del día para realizar análisis totalmente eficientes quiero decir Bitcoin y de todas las criptomonedas, os lo garantizo. Si tenéis una cartera cripto, esto os garantizo que os va a gustar, lo vais a poder poner en práctica y sobre todo os va a servir. Ya sabéis que somos Alex y Jesús. Alex es el CEO de Nodechart, que lo tendréis al final un ratito con vosotros. Yo soy Jesús, soy analista, tutor, partner, soy colaborador con ellos y voy a impartir este tipo de webinar que vais a poder entender. Si no habéis visto los otros 7, aprovecho para deciros que los hemos organizado en orden, debéis ir y verlos del 1 al 7, entonces este ya tiene un poquito de nivel y podrás entender que nuestros objetivos yo creo que ya los habremos alcanzado, que es que aprendáis las nociones básicas del análisis on-chain, ¿vale? Esa base, esos cimientos básicos, ¿vale? De cómo funciona el análisis on-chain y esa forma un poquito más eficiente, más allá del análisis técnico, del DeFi, del análisis fundamental tradicional, que va a ser la que cambie vuestra forma de invertir en Bitcoin, ¿vale? Ese plus que os va a dar el análisis on-chain, como vais a ver en breve en el webinar de hoy, ¿vale? Vais a conocer el potencial del mundo on-chain para crear esas perspectivas de mercado fiables que tanto nos gusta, bueno, pues compartir con vosotros para que tengáis ese tipo de conocimientos. Si no, podemos empezar de otra manera, que explicando, oye, ¿qué es el DMD este que estáis viendo, el Días Monedas Destruidas, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, es simplemente un indicador que va a poner a coalición, va a poner al alcance de todos la actividad institucional, la actividad retail, la actividad en la cadena de bloques de Bitcoin, de monedas muy antiguas que se mueven en gran cantidad. Es decir, vamos a filtrar, vamos a llevar un proceso de rastreo, de análisis solo de todos los Bitcoin que en gran cantidad se mueven en un momento determinado siendo muy antiguos. Entonces, como ya podréis empezar a entender, va a ser una forma de estudiar el mundo on-chain, el mundo de Bitcoin vital para, por ejemplo, como veremos a continuación, detectar movimientos eficientes, movimientos relevantes en la cadena de bloques. Entonces, bueno, pues para ello veréis que conforme se acumulan los Bitcoin y se van holdeando en las carteras de sus protagonistas, ¿vale? Tanto a corto plazo como a largo plazo, eso se llamarán los días creados, ¿vale? Cuando se destruyen, que es una palabra que en realidad no se destruye nada, sino que se transfieren, se gastan, ¿vale? Ese suministro se añade a la red y se vuelve a poner en circulación, entonces digamos que se destruyen esos días creados y se puede, como veremos a continuación, bueno, pues plasmar en un gráfico para detectar ese gran suministro, esas grandes salidas gastadas, en definición esos días monedas destruidas, ¿vale? Vamos a detectar cuántos días destruidos habrá en cada una de las monedas que que vamos a estudiar. Aquí tenéis delante el indicador, ¿vale? Y va a ser muy simple, o sea, ya estáis viendo que va a ser uno de los indicadores más simples que vais a poder ver, pero a la par uno de los más eficientes, ¿vale? ¿Y por qué digo uno de los más eficientes? Porque a mí me gusta siempre comentar que vamos a poder diferenciar en gran medida las cohortes, ¿vale? Las cohortes que siempre tiene Bitcoin detrás, de corto plazo, largo plazo. Aquí vamos a diferenciar aún más, ¿vale? Vamos a diferenciar aún más. ¿Y eso qué significa? Que vamos a detectar solo los movimientos relevantes. Vamos a llamarlo por así. Vamos a llamarlo por ahora sí, los movimientos relevantes en la red, ¿vale? Quiero que eso quede claro. Aquí no van a estar los Bitcoin que ayer, antes de ayer se compraron y se gastaron 2, 3, no. Aquí van a estar los que mueven el mercado, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese objetivo va a ser el de estudiar el comportamiento de los protagonistas más importantes del mercado, ¿vale? Entonces, ya seamos corto plazos o largo plazo, ya estemos detectando movimiento institucional o retail de entidades o de grandes bancos o de empresas o de minoristas que están moviendo gran cantidad de Bitcoin que han pasado del corto plazo al largo plazo, ¿vale? Aquí lo importante es detectar los movimientos más relevantes
en la red Bitcoin, ¿vale? Y llegar a tomar conclusiones eficientes de estas lecturas, ¿vale? Vamos a poner más ejemplos, ya veremos de forma práctica también que podemos añadir una simple media. Esto ya lo hemos dado en otros webinars, os animo a que lo recordéis porque va a ser súper eficiente a la hora de traducir el indicador en un poquito algo más light, algo más soft, algo más digamos estético, sobre todo, por ejemplo, para delimitar zonas, como estáis viendo, de alta probabilidad de techo de mercado, ¿vale? Si os fijáis en esa línea amarilla que va creciendo, es el indicador 10 monedas destruidas, como tenéis en el título, sin poner cortes de temporalidad, sin poner cortes de rentabilidad ni nada, ¿vale? El general, por así decirlo. Ahora después veremos las cortes cortoplacista, largoplacista, y veremos que cuando más se gasta en Bitcoin en gran cantidad y de más antigüedad, va a ser más probable que haya una distribución de mercado, que estén, por así decirlo, detrás de esos movimientos los big players, ¿vale? Los bitcoiners, esos grandes institucionales que definen, como digo, en este caso hemos puesto el ejemplo para detectar esos techos de mercado, ¿vale? Veremos también que va a resultar tremendamente sencillo vigilar esa actividad, ¿vale? Vamos a ver por tanto, cómo se interpreta la métrica, ¿vale? Vamos a ver cómo se interpreta en el sentido estricto de la palabra. La hemos definido, pero ahora vamos a ver, oye, con el gráfico delante, ¿cómo puedo yo interpretar? ¿Cómo puedo yo sacar conclusiones relevantes? Bueno, pues vamos a estudiar niveles altos y bajos, ¿vale? Ya os podréis imaginar, con la definición que hemos dado, esos niveles altos pues van a ser ciertas etapas de distribución, ciertas etapas en las que se ponen muchas monedas en circulación, monedas antiguas, monedas de gran cantidad. Oye, tenemos que tener cuidado con estos movimientos porque puede ser que estemos en fases de crecimiento de mercado, en definitiva ciclos alcistas, o como puede ser un punto bastante interesante de estudiar, fases, digamos últimas fases de ciclos alcistas como el FOMO, ¿vale? Cuando entra el Fear of Missing Out en mercado, y este tipo de indicadores nos va a resultar bastante útil para detectar este tipo de fases en ciclos alcistas. En detrimento, los niveles bajos, ¿vale? Pues fijaros que a continuación veremos ejemplos. Van a ser momentos en los que no hay movimiento de mercado, no hay movimiento relevante de mercado, no se gastan monedas, no hay transacciones, no hay suministro de grandes cantidades de Bitcoin muy antiguas, ¿vale? Entonces ahí diremos que, bueno, pues serán etapas bajistas de capitulaciones, quizá fases de recuperación, etapas donde las monedas en las que nos tenemos que fijar para también nosotros posicionarnos en mercado están quietecitas, están siendo holdeadas, y por tanto nosotros tendremos que sacar conclusiones también respecto a esto, ¿vale? Fijaros que va a ser también sencillo poner una mediana de 14, os hemos puesto el ejemplo ahí, una mediana de 14 para quitar ruido, simplemente para quitar ruido. Va a ser una lectura del indicador totalmente veraz, ¿vale? Es muy similar al indicador, simplemente le hemos metido una media de 14 días y nos da este tipo de gráfico. Fijaros lo sencillo que es delimitar las zonas de alta actividad con las zonas de poquita actividad, donde, si os fijáis y comparamos con el precio, detectamos ciclos alcistas con las cuencas que deja las capitulaciones, los ciclos bajistas, o como hemos dicho, si os fijáis en el ratón, en estas fases de recuperación tan llamativas después de confirmar suelos de mercado, en la que la actividad de la red aún no ha dicho su última palabra. ¿Cuándo la va a decir o cuándo suele hacerlo? En etapas justo antes de llegar a un techo definitivo de mercado, ¿vale? Entonces esto creo que resulta bastante interesante porque va a ser el momento en el que los institucionales se posicionen en un momento dado que os garantizo queremos estar al tanto para también nosotros tomar las mejores decisiones en un momento crítico de mercado, ¿vale? También podremos estudiar esas tendencias crecientes o decrecientes, ¿vale? Las monedas de los poseedores a largo plazo, veréis que en las tendencias crecientes se van vendiendo continuamente, ¿vale? Habrá esa presión de venta propia de techos de ciclo en la que, como comentaba, los grandes players, ¿vale? Los grandes protagonistas de mercado, quizá esos inversores LP de largo plazo, pero también, oye, algún cortoplacista que vaya con muchísimas monedas y que haga subir proporcionalmente este indicador, pues veréis que será propio de techos de ciclo. Luego en tendencias decrecientes, si vemos el indicador, por ejemplo, con
con altos cada vez más bajos, con una tendencia como con una trendline, ¿no? Como si se estuviese desinflando, veremos que no es apetecible para estos big players, para estos inversores a largo plazo, para los que tienen, no lo sabemos, monedas en gran cantidad y muy antiguos, no les interesa ponerlas en mercado, no les interesa venderlas, no les interesa transmitirlas, no les interesa gastarlas, ¿vale? No les interesa destruir todos esos días que han ido acumulando haciendo holder. Entonces se le llama que habrá presión cada vez menor de venta. Ahí también tenemos que nosotros tener unos conocimientos básicos para detectar esos suelos de ciclo y poder definir en función, y ya os voy a ir metiendo las cortes de temporalidad. Por ejemplo, veis aquí de 1 a 2 años y de 1 a 3 meses, ¿vale? Fijaros que de 1 a 2 años los protagonistas que llevan holdeando Bitcoin todo este tiempo van a ser inversores a largo plazo, y sobre todo son inversores que ya han estado en un ciclo, quizá en un ciclo tanto alcista como bajista, o a lo mejor se ha entrado a mitad, también se van a hacer notar, ¿vale? En detrimento de, bueno, pues los inversores nuevos, esos bitcoins, esas monedas nuevas que entran al mercado 1 y 3 meses, ¿vale? Ese comportamiento lo vamos a poder ver a la perfección si estudiamos esas tendencias alcistas o bajistas, ¿vale? Si os estáis fijando, por aquí perfectamente vemos con las flechas que os hemos dibujado, las verdes, las azules se detectan suelos de mercado, fases de total digamos, poco movimiento, ¿vale? De poco movimiento, en detrimento de toda esa tendencia alcista, ¿vale? Que vemos con las flechas que os hemos dibujado, y podéis parar la pantalla para verlo despacito, las flechas verdes, ¿vale? Como hemos dicho, en tendencias alcistas, en tendencias de crecimiento, fases propias de un ataque a los all-time high del anterior ciclo, junto con esa etapa de FOMO, para terminar con un gran pico, ¿vale? De días monedas destruidas, ¿vale? Por parte de esos inversores que mueven el mercado, y que os garantizo no va a ser justo el pico de mercado, ¿vale? Va a ser un poquito antes, ¿vale? De ahí la frase, el último dólar que se lo lleve otro. Esa va a ser la filosofía de estos protagonistas de mercado, que van a definir de forma tan notable esos picos de mercado, y yo os diría unas semanitas antes, ¿vale? Esto lo vamos a ver de forma práctica a continuación. Si os fijáis aquí a la derecha, tenemos los días monedas destruidas entre 1 y 3 meses, y aquí sí que se va a poder ver cómo el FOMO aumenta, cómo, fijaros, también las fases de negación, las fases en las que hay más miedo en tendencia bajista, ¿vale? En esos suelos de mercado, hace que no haya monedas destruidas por parte de los inversores a corto plazo, ¿vale? Directamente no hay actividad de ellos, entonces se va a ver perfectamente cómo, fijaros, esos inversores van entrando y saliendo, destruyendo esas monedas que han ido adquiriendo en los últimos entre 1 y 3 meses, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis también, esto lo vais a poder comprobar en nuestra plataforma. Va a ser tremendamente sencillo detectar el comportamiento de, bueno, tenéis ahí los ejemplos de inversores a corto plazo, y a la izquierda inversores a un poquito más de plazo, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a estudiar las cortes y las funcionalidades de cada uno, ¿vale? Porque es diferente fijarnos en esos inversores a corto plazo, que yo, por ejemplo, los utilizo para hacer un poquito más de trading a corto plazo, porque vamos a ver con el días monedas destruidas, si por ejemplo aplicamos cortes de rentabilidad, esas pérdidas, esas ganancias, esa euforia en ciclos intermedios, incluso en el corto plazo, en detrimento de, por ejemplo, cortes a muy largo plazo, que, digamos, sus monedas las van a destruir en momentos determinados, ¿vale? Entonces, esos inversores a largo plazo, veremos que si tienen 10.000 bitcoins muy antiguos, van a venderlos en un momento determinado, van a transmitirlos en un momento determinado, esa métrica se va a activar en un momento determinado, ¿vale? Van a ser como más pacientes. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar y adaptarnos al completo para crear esas dos perspectivas y realizar un análisis conjunto entre la corte de inversores a corto plazo y las cortes de inversores a largo plazo, ¿vale? Vamos a empezar por las de corto plazo, o esa parte de los protagonistas de mercado que son inversores más inexpertos, son minoristas, retails, ¿vale? Tienen muchos sinónimos, ¿vale? Como hemos visto en los anteriores webinars, suelen moverse influenciados por ese sentimiento tan negativo que hay en el mundo del trading, de las criptomonedas, incitados por el miedo, la inseguridad, ¿vale? Lo que refleja un comportamiento masivo en un momento determinado en el que el precio, por ejemplo, está en última etapa de ciclo alcista, con ese FOMO que hemos comentado antes, o con una inactividad tremenda, o si nos fijamos, lo veremos a continuación también, si ponemos las cortes de rentabilidad de pérdida para el día de monedas destruidas a corto plazo, veremos que hay muchas monedas en pérdida, gastadas en gran cantidad en suelos de mercado para este tipo de inversores. Este indicador también va a definir posiblemente
muy bien, casi al milímetro, esos ciclos bajistas, esas capitulaciones, porque cuanto más daño, cuanto más dolor haya para estos inversores medidos por las monedas más antiguas y en gran cantidad dentro de los 155 días que delimitan esos inversores a corto plazo, pues va a ser bastante fiable fiarnos de ellos, ¿vale? Como veis, podemos estudiar su comportamiento de gasto, ese suministro transferido gastado a partir del DMD-CP, días monedas destruidas, corto plazo, para irnos directamente al estudio de esos inversores a corto plazo, ¿vale? Y la rentabilidad de estas salidas, es decir, sus niveles de pérdidas, de ganancias. Entonces, fijaros que ya estamos poniendo para un indicador muy potente la corte de temporalidades, ¿vale? Corto plazo, y la corte de rentabilidad. Vamos a echarle un vistazo. Y estáis viendo aquí también un pantallazo que os he puesto de nuestro estudio Pro, que es un poquito más avanzado, ¿vale? Veremos más adelante. Si lo veis por aquí, yo lo traduzco porque se ve muy pequeñito: días monedas destruidas, corto plazo en pérdida. Y abajo en verde, días monedas destruidas, corto plazo en ganancia, ¿vale? ¿Adivináis cuándo va a ser el momento en el que se defina un mayor volumen, unos mayores niveles de días monedas destruidas, corto plazo en ganancia? Seguramente cuando estemos en última etapa de ciclos alcistas, definiendo esos techos de mercado casi al milímetro, va a ser el momento en el que se están gastando muchísimas monedas en ganancia debido a toda esa creciente subida que han ido recogiendo los inversores a corto plazo. En detrimento de este escenario, como he comentado antes, fijaros que os hemos señalado con las líneas, con esos rectángulos verticales rojos, los puntos máximos donde tenemos que fijarnos, ¿no?, de días monedas destruidas corto plazo en pérdida, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en esos niveles, van a ser las zonas de mayor dolor donde para esos inversores a corto plazo, que recordar son protagonistas de mercado que llevan menos de 155 días holdeando Bitcoin, ese gasto realizado en gran cantidad de ganancias, con gran cantidad de Bitcoin dentro de esos parámetros de corto plazo que hemos dicho, van a tener unas pérdidas tremendas. Entonces, eso por definición va a definir muy bien esos suelos de mercado. Y lo estáis viendo por aquí, lo estáis viendo aquí. Fijaros en el COVID, con esas grandes bajadas, fijaros, delimitó un techo bastante notorio en la métrica, ¿vale? Si seguimos utilizando el ejemplo, últimas etapas de ciclos bajistas van a tener también unos picos bastante interesantes para, por ejemplo, nosotros activar, sabiendo esto, nuestra estrategia de compras o ir poco a poco acumulando en zonas idóneas, ¿vale? Después de una caída enorme, empezar a posicionarnos lentamente, o por el contrario, si os estáis fijando, por ejemplo, en la tendencia decreciente del indicador en pérdidas, oye, a lo mejor se está saneando el mercado. Quizá nos está indicando que el precio puede volver a subir, ¿vale? Porque empezando por esta corte cortoplacista, que son los primeros en obtener ganancias o pérdidas, ya que son los más nuevos en el mercado, por así decirlo, fijaros que esa tendencia decreciente da paso a continuación, justo donde estoy señalando, a las ganancias realizadas, ¿vale? Y podemos delimitar, por así decirlo, esa confirmación de la capitulación, esa confirmación de fin de ciclo bajista y por consiguiente una fase de recuperación, ¿vale? Entonces va a ser bastante interesante. Vamos a ver ahora, chicos, las cortes de largo plazo, ¿vale? Y cómo afectan a este días monedas destruidas, pero para los inversores que, ya sabéis, llevan más de 155 días holdeando Bitcoin, es decir, un año, 2 años, 11 meses, 10 años, 5 años, ¿vale? Estamos hablando de grandes hodlers que, bueno, pues por definición están aportando una gran adopción a la red y sobre todo, bueno, pues nos vamos a fijar dentro de este gran grupo de protagonistas de Bitcoin en esos movimientos que para nosotros van a ser relevantes, ¿vale? Es decir, si yo, Jesús, tengo 0,5 Bitcoin y los pongo en mercado, los gasto, quizá sea irrelevante para la métrica, porque mis 0,5 Bitcoin, aunque tengan 10 años de antigüedad, no van a sumar, por así decirlo, en la métrica. ¿Vale? En la fórmula de la métrica, que repito, solo se va a fijar en monedas muy antiguas y en gran cantidad. Es decir, cientos de Bitcoin, miles de Bitcoin puestos en mercado siendo muy antiguos. Entonces eso nos va a ayudar, juntando todo esto con el comportamiento de los largoplacistas, a intentar detectar un comportamiento de solo las monedas que queremos vigilar. Gran cantidad,
gran antigüedad, ¿vale? Si a esto le sumamos, como hemos hecho con los de corto plazo, costes de rentabilidad, oye, dime, día moneda destruida a largo plazo en ganancia, en pérdida, va a ser un filón. Y lo vamos a ver a continuación, porque como repito y no me cansaré de repetirlo, conlleva la probabilidad muy real de que haya techos de mercado y que al final también podamos estudiar el comienzo de ciclos bajistas, porque os garantizo que después de una gran distribución de este tipo de inversores, y no solo eso, sino de el tipo de monedas puestas en circulación, gastadas, que se van a reflejar aquí, lo más probable es que venga un techo de mercado, lo más probable es que después venga un ciclo bajista. ¿Vale? Entonces, si os estáis fijando, os hemos puesto el ejemplo de nuestro estudio, pero también de días monedas destruidas LP en pérdida. ¿Vale? ¿Cuándo pensáis que va a haber bitcoins, monedas o protagonistas de más de 155 días en mercado que están obteniendo pérdidas enormes y en gran cantidad, en masa? ¿Vale? Si os fijáis, aquí estarán dos tipos de inversores a largo plazo. Los que llevan más de 155 días en un ciclo bajista, que ya sabéis que duran aproximadamente un año, año y poco, o los que, bueno, pues compraron en techos de mercado y están holdeando y eventualmente aquí cogen y venden en pérdidas, ¿vale? Os garantizo que los inversores a largo plazo, que a nosotros también nos gusta seguir, ¿vale? Van a ser los que, sobre todo, los que nos dejen días monedas destruidas a largo plazo en ganancia. ¿Por qué? Porque van a delimitar muy bien los techos de mercado. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente alguien que tenga Bitcoin desde hace 10, 12 años, 7 años, 15 años, ¿vale? No va a estar aquí dentro. ¿Por qué? Porque sus precios realizados están muy bajitos, muy bajitos, muy bajitos. ¿Vale? Si tu precio realizado es de 1000 o de 500 o de 3000, no vas a formar parte de esta corte, ¿vale? Incluso si vendes en ciclos bajistas, ¿vale? Obtendrás menos ganancia, pero no estarás aquí. Entonces, a mí me gusta también estudiar ciclos bajistas o capitulaciones finales de ciclos bajistas, porque el días monedas destruidas LP en pérdida nos va a definir todos los que han holdeado pérdidas durante un ciclo bajista de más de 155 días, pero que ya no pueden más. Y le va a añadir ese toque de relevancia por tratarse de lecturas de muchas monedas de gran antigüedad, ¿vale? Entonces, espero que os haya gustado, espero que le hayáis sacado ese provecho.